Saludos amigos, en este espacio conversando con Rosana Barreras, hoy quien habla Juan David Marmolejos, que le sustituye a nuestra querida y cara amiga. Bendiciones para ti, Rosana, en tus ocupaciones. Miren, nuestra presencia acá hoy, básicamente vamos a tratar dos temas. El primero es la pertinencia de la representación de nuestra señora embajadora de Estados Unidos, la señora Lee Campos, su oportuna designación. Y el otro tema es a propósito de lo que ocurre en San Juan con la explotación minera de la Loma Romero. Miren, cuando la señora Lee Campos fue elegida para ser confirmada en el Congreso de Estados Unidos y representar a esa superpotencia, nuestro principal aliado comercial, nosotros de una vez comenzamos a investigar la expertise, el perfil de esta señora, y yo creo que mejor decisión no pudo haber tenido la administración del gobierno de Estados Unidos para representar sus intereses en República Dominicana. La señora embajadora está comenzando un relanzamiento importante de las relaciones bilaterales en ambas naciones, devolverle el decoro, el recato a esa misión diplomática con todas las acciones que está emprendiendo esa misión. Nosotros felicitamos profundamente el hecho de que la señora embajadora de corte cristiano haya dado señales de por dónde va su administración y cuáles son los puntos focales y primordiales dentro de esa gestión, lo cual nosotros valoramos profundamente. Naturalmente, cuando se tienen ideologías distintas, siempre se cuecen diferencias, se cuecen también oposición, y eso es normal dentro de la diversidad. Tenemos que vivir dentro de la diversidad. Yo lo que le sugiero a los grupos que discrepan, que adversan a la señora embajadora, entender de que no es oportuno, se le hace un flaco servicio a la República Dominicana en buscarle al gobierno, que yo creo que ya no aguanta mucho más crisis, una situación coyuntural de capital importancia como lo es las relaciones bilaterales entre nuestro país y nuestro principal aliado comercial. Nosotros somos de conocimiento de las características de la administración Trump, pero el arte de las relaciones diplomáticas no es si me cae bien o no una persona. Los intereses están primero, y yo creo que eso lo demuestra el hecho que el señor Lavrov, el canciller de Rusia, luego del gobierno dominicano fijar postura con relación a situaciones foráneas entre Rusia y Ucrania, el canciller Lavrov vino a República Dominicana a oficializar relaciones diplomáticas y fue recibido como si fuese un jefe de Estado, lo que demuestra que las relaciones diplomáticas entre las naciones están primadas, están avaladas por los intereses en las partes. Eso se los dejo como conocimiento general para todas las personas que muchas veces quieren enfrentar o tienen de manera pasional posiciones contra naciones. Esa es por esa parte. Lo otro es, mis queridos amigos, a propósito de lo que ocurre en el debate de la explotación minera en Loma Romero, en San Juan, hay un detalle que mucha gente de connotada reputación, de amueblados cerebros, está olvidando. O sea, el debate debe de surgir sobre la base de elementos que puedan ser analizados, aceptados por la colectividad. Cuando el jefe de Estado juró ante la Constitución de la República Dominicana, juró velar por esa misma Constitución y por los intereses de las y los dominicanos. Y eso está por encima de cualquier interés corporativo. Eso es en primer lugar. La FAO, que es la organización que tiene que ver con las métricas en la comida y la agricultura a nivel mundial, para marcar un referente, establece
de que más de 1.700 millones de habitantes han sido desplazados y afectados por la explotación minera, por los pasivos que genera la explotación minera en el mundo. Nosotros tenemos que entender de que República Dominicana, que tiene escasos 48,000 y pico de kilómetros cuadrados, es un país en el Caribe relativamente pequeño, con una presión demográfica en crecimiento, porque tenemos una migración constante de nuestra hermana República de Haití y otras latitudes. Esto conlleva de que la República Dominicana necesita buscar alternativas de salvaguardar lo que es la seguridad alimentaria. Y si la seguridad alimentaria es directamente proporcional a nosotros velar por nuestros recursos naturales, no es menos importante de que explotar esa parte de nuestro país donde subyacen las principales cuencas acuíferas que abastecen de agua al río San Juan, que abastecen de agua a la presa Sabaneta, que abastecen de agua a la recién inaugurada presa de Monte Grande, impacta de manera significativa la supervivencia de la nación. Nosotros tenemos que saber de que la intermediación de permisología que tienen algunos sectores para la importación de productos solamente favorecen a unos 2 o 3. Tenemos nosotros que imitar los resultados en China cuando Deng Xiaoping tomó la conducción de ese estado luego de la década perdida. ¿Qué ocurrió? Bueno, se le devolvió al campo, al agricultor, el poder de que el Estado era el amparo para que el campesino produjese alimentos con la calidad necesaria y en cantidades suficientes. Para nadie es un secreto de que esa potencia de más de 1.400 millones de habitantes se ha convertido en el Producto Interno Bruto más grande del mundo. Hay otras naciones que también tienen esa cantidad de habitantes. China tiene características especiales. ¿Y por qué yo le hago ese paralelo con China? Bueno, porque el poder tenemos que devolvérselo a nuestros señores agricultores y productores, precisamente por lo que acabo ahora de comentar y mencionar, nuestra seguridad alimentaria. El Estado debe de ser garantista, debe de ser consejero de que nosotros podamos proteger lugares donde nacen de manera primaria nuestras principales cuencas acuíferas por las mismas razones aquí expuestas. Creo que es importante también recordar de que República Dominicana es signataria de acuerdos internacionales como el DR-CAFTA. Este acuerdo, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, nos permite a nosotros un abanico de oportunidades para poder hacer mejores investigaciones desde el punto de vista agrícola y que desde el presupuesto general de la nación, productores locales reciban el cobijo, el amparo del Estado para poder aumentar su competitividad con relación a esas otras naciones. Yo tengo muchos años hablando de manera reiterada la importancia que tiene que desde el Estado se apoya a los productores locales, precisamente porque competimos con otras naciones, porque tenemos otros mercados. Si el Estado, luego que entre la desgravación de partidas arancelarias, no proteja a nuestros productores, pues no nos vamos a ver compelidos a poder competir con ellos para aprovechar de manera óptima los mercados internacionales. Es un caso que le voy a citar, es el caso, por ejemplo, de la yuca, los tomateros. El mismo presidente dominicano ha tenido que emitir un decreto para proteger a los productores arroceros. He comentado todo esto para volver al tema de que tenemos que repensar de que los recursos finitos que pudiesen ser extraídos de una minería que
a la muestra de todos en República Dominicana ha sido una minería que no ha tenido las garantías de proteger de manera posterior el legado o los resultados de esa extracción. La gente vive con el temor de que eso pueda ser replicado en esa región de nuestro país. Y yo creo que hay que hacer un llamado a la conciencia a las autoridades y a los sectores corporativos de que tenemos que pensar de que los recursos finitos, y cuando me refiero a recursos finitos es que no representan mucho con relación a las utilidades que ofrecen los ejecutivos de esta minera, cuando nosotros podemos explotar estos recursos de manera infinita, los recursos agrícolas, de potenciar esa zona a los fines de que puedan generar a posteridad una mayor seguridad de que el ciudadano, de que los lugareños puedan tener un espacio productivo para siempre. Hay que recordar de que la República Dominicana es un espacio para todos. Según los últimos datos de censo, han arrojado de que nosotros somos más de 11 millones de habitantes. Y como consecuencia de ello, tenemos que legislar, tenemos que gobernar, tenemos que producir basados en esa información primaria de la colectividad. Y tal y como establece el centralismo democrático, la mayoría siempre tiene la razón. Entonces, yo entiendo que tenemos que hacer un análisis reflectivo, tenemos que reflexionar, tenemos que reorganizar nuestras ideas, tenemos que repotenciar el hecho de que mejor aprovechamiento de nuestros recursos naturales, eso es lo que nos beneficia a todos. Creo que pasado estos días recientes hubo una demostración colectiva del rechazo de la comunidad de esa zona sobre la posible explotación minera en esa región. Y no solamente en esa comunidad, a nivel nacional y a nivel internacional tienen el apoyo de los y las dominicanas que de manera sensata quieren lo mejor para su país. O sea que yo creo que tenemos que buscar una alternativa de producción para que los lugareños, que los compueblanos, que nuestra gente de San Juan, nuestra gente del sur de esa zona pueda tener otros espacios de oportunidad para producir. O sea, yo creo que es una preocupación de todos y le hago un llamado al superior gobierno para que repondere, reanalice, que reagende cuál es la estrategia. Y hablo así del gobierno porque, si ustedes ven, hacen un mapeo de las declaraciones del ministro de Energía y Minas y del ministro de Medio Ambiente, pues el coronel no tiene quien le escriba. Entonces, en esto tenemos que buscar a alguien que pueda arbitrar de manera inteligente esta situación. Queremos el desarrollo para esta región, queremos lo mejor para esta región, pero no sobre la base de deteriorar otros renglones. Y esa es una parte que yo creo que la sociedad y su conjunto tiene que volverse a sentar en la mesa del diálogo. Yo creo que el tema de la explotación minera en San Juan y en esa zona de la Cordillera Central debe de darse por cerrado, o habría que buscar otros espacios para poder trabajar la minería, porque nosotros somos a favor del desarrollo, pero en esa zona de la región del país, ese es un tema que debe darse por concluido, porque la misma población, el mismo ciudadano de a pie, el ciudadano trabajador, es el que está unido de manera monolítica para proteger sus principales recursos. Y yo le hago un llamado al gobierno, escuchar a la gente de manera seria, escuchar a la gente de manera sincera, porque la gente es la que le ha dado a ustedes la oportunidad de gobernar. Me refiero a la gente de a pie, a las saloneras, a los barberos, a los trabajadores, a los agricultores, a todo aquel que no tiene voz, que no tiene espacio, cuyo la única voz es su voto. Y esa gente que le ha votado de manera libérrima, mayoritariamente en los pasados procesos electorales,
pues es la que necesita respuesta. Entonces yo creo que estamos en el mejor momento de nosotros analizar y pensar de que lo mejor para nuestro país es lo mejor de que nos podamos entender todos a buscar la mejor solución posible que le permita tanto a las partes estar en paz y armonía. Eso es por esa parte. Entonces yo creo que nosotros estamos en un momento importante como república, estamos en una posición importante como nación para que a través de la paz, a través de la conversación, entender de qué es lo que quiere la colectividad. Y la colectividad en esa zona de San Juan no quiere minería precisamente por los males que expone, que trae como consecuencia la explotación de esa zona. Bueno, pues tenemos que poner el oído en la gente. Es sumamente importante, porque si no escuchamos la gente, que es la que nos da la razón de ser como Estado, como gobierno, entonces ¿para quién estamos gobernando? Yo entiendo y puedo entender perfectamente de que los sectores corporativos interesados necesitan tener espacios, pero hay algunos espacios que están reservados para la población y para la gente. Así de sencillo. O sea, entiendo que tenemos que buscar la manera de que relancemos esa nación. Bueno, yo creo que lo que propone el senador Félix Bautista, me parece oportuna el hecho de que pueda ser declarada una zona de mejor aprovechamiento del agua y, ¿por qué no?, seguir focalizando puntos para construir hidroeléctricas y que esa agua que tanto la gente defienda, pues esa misma agua pueda comenzar a generar los recursos que supone y que propone la minería. Creo que es una muy buena oferta, es una muy buena propuesta que hace el senador y ahí tenemos muchísimos técnicos que tienen la expertise para poder hacer los estudios necesarios y pertinentes en esa zona y establecer lugares de acopio donde se pudiesen comenzar a hacer los trabajos de aprovechamiento del agua. ¿Y por qué no? Se hacía en épocas de los gobiernos de Balaguer. ¿Por qué no se relanza un programa de reforestación en toda esa zona del país? Tenemos que volver a rescatar nuestras montañas. Ese es el principal recurso que tenemos los dominicanos. Esa es nuestra nación. Tenemos que volver a rescatar esos bosques porque tenemos que conservar la misma nación. Esa es nuestra identidad como país. Crear programas que podamos involucrar jóvenes universitarios, los mismos estudiantes de la zona, los mismos lugareños y que eso cree una dinámica comercial que le permita a la gente joven, estudiante, participar en el rescate de su zona. Yo creo que eso pudiera ser una muy buena propuesta. Atención, Ministerio de Medio Ambiente, atención, Ministerio de Educación, atención, empresarios, atención, distintas instituciones sin fines de lucro que tienen que ver con este tipo de cosas. Vamos a crear un programa que le permita a la colectividad, sobre todo a los jóvenes, a las mujeres y sobre todo a los jóvenes, participar para que ellos se sientan parte de la patria. Es importante que la gente sepa de que en este pequeño territorio nadie nos mira, nadie nos persigue para deportarnos. Este es nuestro país y como consecuencia de ello tenemos que sentirnos orgullosos de ser dominicanos, tenemos que sentirnos orgullosos de la nación que tenemos, tenemos que sentirnos nosotros en deuda siempre con nuestros patricios, Juan Pablo Duarte, tenemos que sentirnos orgullosos con aquellos hombres y mujeres que por su esfuerzo tenemos la nación que tenemos, Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mellas, Gregorio Luperón. O sea, es una playa de personas que en aquellos años se esforzaron para que nosotros hoy podamos tener la nación que tenemos. Entonces no puede ser posible que esta nación sucumba por el simple hecho del interés de un grupito de 2 o 3, cuando los dominicanos somos más de 11 millones de habitantes. Entonces, finalmente, yo les hago un llamado
a nombre de la colectividad. Juan David Marmolejo es solamente una figura, es solamente un instrumento. Les hago un llamado para poder nosotros reencontrarnos como nación, reencontrarnos como sociedad para esos fines. Nosotros creemos que humildemente, aportando estos datos, que pudiera ser que yo no tenga la verdad absoluta, pero yo creo que es el mejor momento para reencontrarnos como sociedad, unirnos para poder tener un mejor mañana. Nuestros hijos y nuestras futuras generaciones necesitan de que eso sea así. Bueno, cerramos acá. Abrazos, fulgón de bendiciones para todos y todas.